Ahora, dentro de estos expedientes administrativos que nosotros tenemos, están, ¿cómo dice? Los de decisión. Nosotros hemos visto la clase anterior, bueno, la unidad anterior, hemos visto las actas. Las actas nos ayudan a tomar acuerdos dentro de una reunión. Entonces son documentos. Bueno, esa es la parte inicial donde nosotros tomamos los acuerdos, ¿verdad? Pero para que esos acuerdos se hagan realizados o se cumplan, se emiten resoluciones. Resolución número 1 con una normativa o de acuerdo a lo acordado, ¿no? En esa acta. ¿Qué más? Puede ser otro documento de decisión. La directiva. Cuando se toma decisiones para formar una directiva, de repente quién es el presidente, quién es secretario, cuál es el comité organizador, cuál es la directiva, gerente, subgerente, administrador general. Entonces, cuando vamos tomando esos documentos son de decisión, ¿ya? Los documentos de transmisión es cuando nosotros transmitimos alguna información, comunicamos, notificamos y publicamos. Por ejemplo, un documento de transmisión es que yo voy a publicar que el día, un comunicado, por ejemplo, yo comunico que el día sábado y domingo va a ser un día no laborable. O de repente comunico, ¿no? La primera semana de diciembre no hay labores. Entonces son documentos que yo estoy transmitiendo algo. Un memorándum, señorita o señores, por favor, cumplir con lo que se les ha acordado. Recordemos que el memorándum es un documento para llamadas de atención o para notificar algo. Entonces son documentos de transmisión, están transmitiendo algo, ¿ya? Yo les pregunto, ¿el oficio será un documento de decisión o de transmisión? De transmisión. ¿Por qué? Porque está transmitiendo, bueno, no tanto de decisión y transmisión, claro, está transmitiendo cierto tipo de información, pero a la vez también cumple la función de informativo, ¿no? Solamente está informando y del informar está transmitiendo cierto tipo de información, ¿ya? De transmisión, exactamente, está transmitiendo información. Decisión es cuando tú ya llegas, por ejemplo, acá ahorita tenemos una reunión y supongamos que ponemos ciertos puntos y llegamos a diferentes acuerdos. Todos ponemos acuerdos, estamos tomando decisiones para mejorar la empresa. Por ejemplo, si yo te digo, bueno, ¿saben qué, jóvenes? Ahorita estamos haciendo las clases por Meet y la señal está que se corta y se corta. Entonces, ¿qué proponen? Yo propongo, profesora, que no usemos la cámara. Yo propongo, profesora, que de repente podemos trabajar por otro medio porque la señal está últimamente baja o qué sé yo. Entonces tomamos acuerdos, tomamos decisiones y de acuerdo a eso nosotros empezamos a participar o a actuar de esta manera un poco mejor, ¿cierto? Entonces ya, y una vez con los acuerdos tenidos, o sea, tomados, enviamos una resolución de todo lo acordado y ese es un documento que nos ayuda bastante en la toma de decisiones. ¿Sí? Sí. Muy bien. Periodo, ¿no? Es algo que se está realizando. Los documentos de constancias, tenemos las actas, los certificados y las certificaciones. Profesora, las actas también no es un documento que nos ayuda a tomar decisiones, sí, nos ayuda a tomar decisiones, pero también es un documento en el cual se deja constancia de todo lo acordado. Ahí se deja constancia de lo que ha acordado, constancia de las certificaciones que se está certificando y se deja constancia de que esa persona ha estudiado o ha realizado el trabajo correspondiente en ese tiempo. ¿Ya? Documento de juicio. Acto presunto, informe. Profesora, ¿cuál es la diferencia entre certificado y certificaciones? A ver, ¿alguien sabe cuál es la diferencia entre certificado y certificaciones? ¿Sí? ¿Alguien sabe? A ver, cuando hablamos nosotros de certificados, certificados es el documento que ya se ha entregado, ¿ya?
certificado de estudio, certificado de haber participado en un seminario, certificado de haber participado en un congreso. Ese es el documento que deja constancia. Y las certificaciones es cuando te dice, se va a certificar a todos los alumnos que asistan a un congreso. ¿Ya? Certificaciones, se va a entregar certificados a todos. O sea, es una certificación general, cuando se da a todos sin excepción. A diferencia del certificado, es cuando se le da a la persona de una vez que ya ha culminado. Certificaciones es antes de que termine el evento, ya tú sabes que vas a recibir tu certificado. Y los certificados es cuando ya recibes en ese momento el documento. Otra cosa de certificaciones también es, por ejemplo, cuando estás trabajando, estás laborando en tu empresa, que lo utilizan más, vamos a hacer las certificaciones correspondientes, cada área. Entonces van a tu área y certifican que realmente estás trabajando, estás laborando con las funciones que se te ha encomendado y estás cumpliendo con todo. Entonces está certificando, está verificando que realmente estés cumpliendo con esas funciones. Y en esas certificaciones ellos hacen una pequeña constancia. Esas son certificaciones por cada área, ¿ya? Y los certificados en sí, como les digo, son los documentos. No sé si me han entendido. ¿Sí? ¿Me entendieron? Las certificaciones es el momento en que se va a verificar. Yo voy a ir a certificar que la señorita María Fernanda está haciendo prácticas en la empresa A. Entonces yo voy a la empresa A, veo que María Fernanda está haciendo prácticas, entonces yo certifico, ¿no? Ahí pregunto, hago la encuesta al gerente de donde está haciendo prácticas y firmo. Estoy certificando de que la señorita A está realizando prácticas ahí. Entonces, esa es una certificación. Yo estoy certificando, verificando que eso se ha cumplido. Y con eso yo hago ya mi informe. Ahora, certificado. Voy a entregar un certificado a la señorita María Fernanda por haber culminado satisfactoriamente el módulo de asistencia de gerencia. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Pregunten, hablen, ¿por qué están mudos? Entre menos hablen, más tarea les dejo. ¿Sí? Los documentos de juicio. Los documentos de juicio son los actos presuntos y los informes. Son documentos que a veces se tienen que discutir o se tienen que debatir para ver si es que está bien. Otro documento de juicio son las tesis. Cuando presentan las tesis, no significa que al presentar tu documento de tesis ya ha sido aprobado en el momento. ¿O sí? Bien, jóvenes, continuamos entonces. Entonces, cuando hablamos de estos documentos, documentos de constancia, las actas, los certificados y las certificaciones, estamos hablando de documentos que dejan constancia de que ha sucedido o que se ha realizado dicho evento, ¿cierto? Las actas dejan constancia de que se ha realizado una reunión. Los certificados dejan constancia de que has cumplido con un curso, con un módulo, con una carrera, que has realizado algo. Y las certificaciones dejan constancias de que realmente estás trabajando, desempeñándote en esas áreas, cuando se va a hacer la supervisión o certificar que realmente se cumple lo que tú estás diciendo. Los documentos de juicio son los que se ponen a discusión ante un jurado, por ejemplo las tesis. Eso se coloca en una tela de juicio, no siempre las tesis van a ser aceptadas o van a ser rechazadas. Entonces, de una vez que está la tesis, eso tienen que deliberar varios jurados. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a cómo expones, de acuerdo a su punto de vista, sus criterios que ellos toman en cuenta, en este caso por parte de los metodólogos. Entonces, ellos son los que analizan. Y los otros documentos de juicio son los informes. Cuando tú realizas un informe informando de todo lo que sí ha sucedido de repente, o un informe de trabajo, qué sé yo, se tiene que pasar a una tela de juicio para ver si es que ese informe está bien o no. Tiene que pasar por una revisión. ¿Ya? No sé si me dejo entender. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Qué parte, María Fernanda?
Ya. Los documentos de juicio. Los documentos de juicio son los documentos que se ponen ante un jurado o una persona para que los revise. Por ejemplo, los actos presuntos, ¿no? Cuando tú haces una denuncia, por ejemplo, o hay de una denuncia de un caso X, esa denuncia se tiene que poner en tela de juicio para ver si es que es verdadera, si es que es falsa, qué prosigue, si es que hay pruebas o no hay pruebas. El documento de las tesis. Las tesis, por ejemplo, para que sea aceptado tiene que deliberar un jurado, ¿no? Tiene que decir si es que está bien, si es que está mal, qué le falta, qué le sobra. En los informes, cuando envían informes, por ejemplo, de prácticas, ese documento de informe de prácticas se tiene que revisar. ¿Y cómo se constata eso? Con imágenes, fotografías que también han dejado. Entonces son documentos que todavía pasan por un proceso de revisión que se le llama documentos de juicio. ¿Sí? Ahora sí está claro. ¿Sí? Ahora, documentos de los ciudadanos. Tenemos las solicitudes, las denuncias, las alegaciones, los recursos. Dentro de estos documentos de ciudadanos, las solicitudes, ¿cuáles son? A ver, ¿cuáles son las solicitudes, María Fernanda? Cuando solicitamos algún documento, algún documento, algún pedido, son los documentos de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque son los ciudadanos los que dan estos documentos, ¿no? Más allá de las empresas, nosotros como personas naturales podemos solicitar eso. Nosotros como personas naturales podemos colocar denuncias, alegar a alguien, o dar, ¿no?, algunos recursos, por ejemplo, documentos de ciudadanos para recursos. Yo qué sé, de repente estamos ingresando algún documento, alguna invitación, ¿ya? Documentos de comunicación están las cartas y los oficios. Recordemos que los documentos de comunicación también están dentro de los documentos informativos, ¿ya? Porque también informan. Pero se considera un poquito más dentro de los documentos de comunicación como carta y oficio, porque estamos comunicando algo. Muy bien, jóvenes, hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, queja, llanto? ¿Nada? A ver, jóvenes, enciendan sus cámaras y vamos a empezar con las rondas de preguntas. Empezaremos en el orden en el que han sido registradas sus asistencias. Xiomara. Dinos, ¿cómo se archiva estos documentos o estos expedientes? ¿Cómo debe archivarse? ¿De qué manera? Lo más recomendable es hacerlo cronológicamente. Ok, gracias. José, ¿puedo sacar un documento del expediente y volverlo a colocar normal, sin problemas? Ya, pero ¿qué debo de hacer? ¿Debo de pedir permiso o sin permiso nomás sacar el documento? Y dejar constancia de que se está retirando el documento, ¿verdad? Ok, gracias. Nayeli, ¿cuáles son los documentos de decisión? Nayeli. Nayeli. Tu audio está apagado, Nayeli. A ver, Nayeli.
¿Qué debo de hacer? Ah, ya te hice la pregunta, ¿no? Ya, pero de los que hemos mencionado como documentos de decisión, ¿cuáles? Los expedientes, no, las resoluciones y, y los acuerdos, ¿ya? Esos son los que debemos de considerar. Claro que los demás documentos son sustentos de eso. Bien, a ver, ¿quién sigue? María Fernanda. ¿Qué tengo que hacer si yo deseo mover un documento original de una área a otra área? Moverlo, no sacar copias, sino mover un documento del área A al área B. Andrea, a ver, ¿cuáles son los documentos de transmisión? Andrea, ¿cuáles son los documentos de transmisión? Ok, muy bien, gracias. A ver, la señorita. ¿Cuáles son los documentos de constancia? Ok. Jennifer, diferencia entre certificado y certificaciones. Ok. A ver, André, ¿qué has entendido lo poco que has escuchado? Acto presuntivo, o sea, es de algo que has realizado, o sea, es como decir, ya tú has hecho algo y está en tela de juicio tu palabra contra la otra, ¿no? Pero están las evidencias, ¿ya? Eso sí. También están las tesis. Muy bien. A ver, ¿quién no ha participado mucho? Nayeli. Nayeli. Ya, solicitudes, ¿qué más? Uno más. Y los recursos. Los recursos. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, Verónica. Verónica, ¿te he preguntado o no te he preguntado? No, de Andrea me he pasado a Rosa. Verónica no le pregunté. Y ella calladita no dice nada. A ver, Verónica. A ver, Verónica.
de comunicación. Notificaciones no es un documento de comunicación, sino es de información. Ya. A ver, otra pregunta para que te salves. Una diferencia entre certificado y certificaciones. Certificado es cuando ya Ya, pero di otro ejemplo. A ver. Certificado es el documento, tu cartoncito que te dan, ese documento de que tú ya has cumplido con un módulo. Ese es el certificado. Certificaciones es cuando van a ir a verificar de que tú estás realizando algo. Ya, por ejemplo, vamos a verificar de que estás haciendo prácticas en la empresa A. Entonces voy a certificar realmente que tú estás haciendo prácticas y yo firmo certificado por prácticas. O sea, estoy verificando, certificando que realmente estás haciendo prácticas. Y con ese documento se hacen los trámites para entregarte el certificado de ese modo. ¿Ya? Otra certificación. Se va a dar certificaciones a todos los alumnos que asistan a un congreso. Pero para esa certificación yo tengo que verificar realmente de que estén todos los alumnos presentes en esa reunión o en ese evento. No voy a entregar a alguien que no está. ¿Cierto? Esas son las certificaciones. Muy bien. A ver. José, ¿cuáles son los documentos de comunicación? José, documentos de comunicación. Cartas y los oficios. Muy bien.